Claro. Y respecto al examen, doctor, ¿va a ser en la semana acordada? Eh, mm, bueno, eso también le van a comunicar exactamente. Creo que solamente va a ser sábado y domingo la campaña, ¿no? Para no perjudicar en las clases. Y en dos horarios creo que hay de la mañana y hay en la tarde, nada más. No, me refería al parcial, si el parcial va a ser en la semana de exámenes. No, no, O no, no va a haber una semana de exámenes. Claro que más o menos debemos tomar en esa semana de exámenes. Bueno, en esta materia no es problema, ¿no? En esta materia vamos a tomar en la semana de exámenes, ¿no? Eso coordinando previamente con ustedes, ¿ya? Pero sí todos los profesores tenemos que tomar en nuestras horas de clases, ¿ya? Eso sí. ya está bien. Doctor, una pregunta. ¿Para la lista se tiene que anotar igual número de registro o solo nombre? Mejor que anoten nomás también con registro. Su Ya, nombre está y bien. registro, sí, está bien. Ya, gracias. Ya. Ya, si no hay más preguntas, entonces comenzamos nomás ya la clase, viendo siempre enfermedades de bovinos. Otra enfermedad importante es mastitis. Primero vamos a entender qué es una leche de buena calidad. Una leche de buena calidad tiene el recuento de bacterias dentro de los parámetros aceptables. Tiene que tener buena estética, la leche tiene que ser blanca, por supuesto. Se hace para el control de la calidad de la leche el recuento de células somáticas. También ese control o ese valor debe estar dentro de los parámetros también aceptables. No tiene que haber leches adulteradas. En mastitis, el 60% de los casos de mastitis dependen del factor hereditario, ¿no? Yo tuve una vaca que, cuando trabajaba en una lechería, que nunca había enfermado mastitis. Una vaca que producía 35 litros, ¿no? Nunca enfermó mastitis, ¿no? Pero ese carácter no pudo transmitir a su herencia, ¿no? El otro 40% de las posibilidades de que enferme mastitis son problemas del ambiente, ¿no? Entonces, si controlamos todo esto, todos estos factores van a ocasionar una mastitis, si no controlamos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es la mastitis? La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria que puede ser producida por varias causas. Entre las principales, por orden de frecuencia de presentación, están las infecciones bacterianas, las infecciones micóticas a veces, los agentes químicos, físicos, golpes, etcétera, choques, el excesivo calor o el excesivo frío también influyen en la presentación de la enfermedad, ¿no? O causan la enfermedad. En nuestro país no tenemos un dato sobre las pérdidas que ocasiona mastitis, ¿no? Pero en Estados Unidos se han hecho estas evaluaciones y las pérdidas por mastitis representan casi el $175 por vaca y por año, ¿no? Estos $175 están repartidos en descarte de vacas que se tiene que hacer porque llega un momento en que ya no es rentable producir 6 litros, 7 litros, se tiene que descartar una vaca. La leche que se desecha ocasiona un 8%. Los tratamientos, leche que está tratada no se puede consumir, ¿no? Representa el 8%. Y la reducción que ocasiona mastitis en algunos casos puede llegar al 70%, ¿no? Por eso es importante el control de mastitis porque causa un impacto económico en el productor. Y aquí vemos las pérdidas de producción de leche de acuerdo al conteo de células somáticas por ml, ¿no?
Cuando el recuento de células somáticas es de 165.000 células por ml, hay una pérdida, y esto es lo mínimo, ¿no? Hay una pérdida de 5%. ¿no? Conforme va subiendo a 300.000, hay una pérdida de 300.000 células por ml y hay una pérdida de 8%. De 465.000, 10%. 675.000, 12%. 920.000, 15%. 1.200.000, el 18%. ¿no? Entonces, imagínense las pérdidas que nos ocasiona mastitis en una lechería. ¿no? Y la PIL hace el recuento de células somáticas. ¿no? En cuanto a las causas o etiología de la mastitis, ¿no? En la mastitis hay más de 140 especies de microorganismos, generalmente bacterias, las principales son las bacterias, que producen mastitis. ¿no? Entonces la clasifica en una mastitis contagiosa, donde el 95% de los casos es producido por estos agentes. ¿no? Estafilococos, estreptococos, micoplasma, corinebacterium. ¿no? Esta mastitis contagiosa se transmite entre vacas durante el ordeño. ¿no? A veces el ordeñador, si está haciendo a mano, no se lava las manos o no desinfectan bien las pezoneras de la máquina de ordeño. ¿no? La limpieza del medio ambiente también. ¿no? Y la mastitis ambiental es producida por Streptococcus uberis, Dysgalactiae, Escherichia coli, Klebsiella enterobacter. ¿no? Estas bacterias están en el medio ambiente, ¿no? y pueden contraerse la infección de ahí. ¿no? Entonces, un medio ambiente sucio va a predisponer a la presentación de este tipo de mastitis. ¿no? Y la mastitis por microorganismos oportunistas, ¿no? tenemos Staphylococcus coagulasa negativos, se transmiten, bueno, estos están normalmente en la piel de los pezones y la glándula mamaria. ¿no? Entonces de ahí pueden pasar pueden entrar por los pezones y ocasionar mastitis. ¿no? Y las esporádicas pueden ser causadas por hongos, levaduras. Generalmente el hombre es el que lo produce esto, ¿no? Por eso se llama iatrogénica. Iatrogénica, escuchen bien, iatrogénica es que el hombre lo produce. Puede ser el veterinario, el ordeñador o el vaquero, ¿no? Y estas mastitis esporádicas, además de hongos, también puede ser Pasteurella, Maenemia hemolítica y otras bacterias, ¿no? Esta es una de las clasificaciones. Contagiosa, ambiental, por microorganismos oportunistas y las esporádicas. Cada uno tiene sus agentes. En cuanto a la epidemiología, no hay prácticamente lechería donde no se encuentre mastitis, ¿no? Lo que va a variar es la incidencia de la mastitis, nada más, ¿no? Entonces, está distribuido en todo el mundo, más frecuente, por supuesto, es en vacas de leche, y es la que ocasiona grandes pérdidas en la lechería, ¿no? Puede transmitirse entre vacas durante el ordeño o del medio ambiente, que es lo que hemos visto en la clasificación de las mastitis. Entonces, ¿cómo se transmite? Hay los microorganismos ambientales, ¿no? Ya hemos nombrado esto. Entre ellos está Escherichia coli, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, una vaca, por ejemplo, se echa en el piso, y en el piso puede haber humedad y agua, y ahí pueden entrar estas bacterias, ¿no? La Escherichia coli, ustedes saben que vive muy bien en el agua, ¿no? En condiciones de humedad.
Las contagiosas es que se produce de vaca a vaca, ¿no? Ahí tenemos los agentes, Streptococcus aureus, Staphylococcus agalactiae, Mycobacterium bovis y Corynebacterium bovis, ¿no? Entonces puede transmitirse de vaca a vaca mediante las pezoneras principalmente que no son bien desinfectadas o las manos del ordeñador. ¿Qué aspectos predisponen a la mastitis? ¿No? ¿Qué riesgos hay para la presentación de mastitis? ¿No? Debemos entender que los microorganismos penetran en la ubre, se multiplican y a veces, muchas veces es ayudado por el movimiento mecánico que hace la ordeñadora, ¿no? La máquina de ordeño, ¿no? Ustedes están viendo que ese movimiento que hace a veces favorece a la penetración de las bacterias, ¿no? Las lesiones en los pezones, ¿no? Son una puerta de entrada para mastitis, ¿no? Ya le dije que lo heredable para mastitis es un tercio, un 30% aproximadamente, ¿no? Entonces, durante el manejo, durante el ordeño, se producen estas mastitis, ¿no? Otra cosa que influye son las raciones deficientes. Nosotros hicimos unas 2 tesis en el Prado sobre mastitis. Uno, queriendo utilizar productos no convencionales como el propóleo y la miel en el tratamiento de mastitis. Pero no tuvimos un resultado satisfactorio. ¿Por qué? Porque esas vacas no tenían, eso no le estoy hablando de este momento, ya de hace, antecitos de la pandemia, hicimos 2 trabajos de tesis. Pero no tuvimos resultados favorables. ¿Por qué? Porque las vacas en algún momento estuvieron hasta 10 días sin alimento. Entonces una vaca que está mal alimentada va a estar propensa a la mastitis y por más que hagamos tratamientos con antibióticos, no surten efecto. Y eso es lo que nos pasó en ese trabajo de investigación. No tuvimos resultados satisfactorios, no porque el método haya sido malo tal vez, sino porque fallaba la parte de alimentación, ¿no? El estrés. Una vaca, si no come un día el balanceado y al otro día, dejando 3 días le damos, ya va a haber un estrés, ya se ha acostumbrado ese organismo a consumir esa ración. Entonces va a bajar la producción y va a predisponerse a la mastitis, ¿no? La mala ventilación, la higiene también predispone, ¿no? Los ordeños intermitentes, eso también pudimos observarlo en el Prado, ¿no? Cuando fuimos un día estábamos ordeñando a las 4 de la mañana. Cuando fuimos otro día a las 4 de la mañana, no, estamos ordeñando a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces cambiar esos horarios de las horas de ordeño, también es un estrés para el animal, porque el organismo de una vaca está habituado a alargar la ordeña o alargar la leche a las 6 de la mañana, digamos, ¿no? Y a las 6 de la tarde. Si le cambiamos ese horario, ya la vaca comienza a eliminar leche en forma espontánea en algunas vacas, ¿no? Y si no se la ordeña, ya viene un estrés, ya hay problemas de mastitis, ¿no? La higiene de las mamas, vamos a ver después en control, que es importante eso, ¿no? Lavar y desinfectar con yodo es importante. Muchas veces cuando ya han habido mastitis previas, las mastitis, si bien se puede curar, pero ya está predispuesto ese animal a que vengan nuevos episodios de mastitis, ¿no? La edad también influye, ¿no? A mayor edad de las vacas va disminuyendo su resistencia frente a infecciones y pueden aparecer mastitis, ¿no? Bueno, eso va aparejado el número de partos, ¿no? Muchos partos de una vaca en algún momento puede ocasionar mastitis, ¿no? Aumenta el riesgo de tener mastitis. Ahora, en cuanto a las etapas de la lactación,
Generalmente en las primeras etapas de la lactación es cuando hay mayor riesgo de que las vacas contraigan mastitis, ¿no? La estación del año también influye, ¿no? Por ejemplo, en este momento hemos tenido una lluvia fuerte, ¿no? Y hay la presencia de barro. Las vacas muchas veces se echan en el barro y fácilmente entran bacterias, ¿no? La infraestructura inadecuada también, ¿no? La presencia de grietas, alambradas con mal hechas, espinos que hayan en los potreros, todo eso influye para la presentación de mastitis, ¿no? Entonces son varios los factores de riesgo que hay que tomar en cuenta para controlar mastitis, ¿no? No es solamente hacer tratamiento. Y mastitis más que todo es un problema de manejo, ¿no? Ya. ¿Qué signos clínicos nos presenta mastitis? Tenemos una mastitis, la mastitis clínica, o sea, esa mastitis se ve a simple vista, o hay algunos signos clínicos que nos indican que está presente esta mastitis, ¿no? Generalmente es aguda, ¿no? Si tocamos la ubre, a veces está caliente, hay dolor, se pone roja, hay endurecimiento de la ubre y no es fácil el ordeño porque comenzamos a ordeñar a mano o con la máquina de ordeño, la vaca se resiste, comienza a patear, todo eso, ¿no? Entonces le causa dolor, ¿eh? Y la leche va a salir con unos grumos, y esos grumos son pus, o a veces sangre inclusive sale, ¿no? Entonces, para detectar esta mastitis, es importante hacer la prueba del vaso con fondo oscuro, ¿ya? Tenemos, jóvenes, otra recomendación. Como veterinarios, debemos utilizar los términos correctos, ¿ya? Yo me estoy, por ejemplo, en este caso, en un examen los alumnos me pusieron el caneco con fondo oscuro. No, es vaso. Es el vaso con fondo oscuro, ¿ya? Igual yo estoy viendo en clínicos que están utilizando términos muy vulgares, ¿no? O que utiliza la gente. No, somos profesionales. Y a veces esas expresiones que utilizamos los veterinarios, que no son los correctos, da una mala impresión del veterinario. Ah, dice, ese veterinario parece que no sabe hablar, ¿no? Yo estaba escuchando en algunos clínicos decir, por ejemplo, cuando quiere orinar, el perrito no hace pipí. No se pongan al nivel del vaquero o del propietario de los animales, ¿no? Para eso hemos estudiado. No hace caca, no defeca, no orina. Esos son los términos que debemos utilizar cuando estamos inclusive conversando con el propietario del animal o la persona encargada, ¿no? Entonces, que utilicemos los términos correctos hace mucho mucho impacto en la personalidad del veterinario. Bueno, tenemos entonces la mastitis clínica y la mastitis subclínica. Es aquella que no se puede notar a simple vista, ¿no? La ubre y la leche parecen normales, pero siempre vamos a observar una disminución en la producción de leche y en la calidad de la leche, ¿no? Entonces, esta mastitis solamente se detecta con esta prueba, ¿no? Con la prueba de California, ¿no? O el recuento de células somáticas. Bueno, esta por las siglas en inglés, California Mastitis Test, ¿no? O el recuento de células somáticas, ¿no? Generalmente estas mastitis son más crónicas, ¿no? Duran mucho tiempo, más de 2 o 3 meses inclusive, esta mastitis subclínica, ¿no? Entonces, esos son los signos clínicos de la mastitis clínica y subclínica. Entonces, la mastitis clínica vamos a detectar con esta prueba que es la
prueba del vaso de fondo oscuro, ¿no? Ahí ordeñamos unos chorros y una leche que no tiene mastitis no forma coágulos, ¿no? Pero una leche que tiene mastitis va a salir con coágulos, con grumos, ¿no? El pezón, cuarto afectado, va a estar, si lo palpamos, va a estar caliente, duro y sensible al tacto. La vaca se va a resistir a ser ordeñada. Entonces, la mastitis subclínica es la que no podemos detectar a simple vista. La leche parece normal, solamente vamos a detectar con la prueba de California, ¿no? Pero esta leche ya tiene bacterias, ¿no? Entonces tratamos con la prueba de California o con el recuento de células somáticas. Para la prueba de California utilizamos ¿cómo se llama esto? Esta tablita, ¿no? Que tiene 4 pocillos que representan a cada pezón, ¿no? Esta es la mastitis subclínica, entonces la mastitis que dura mucho más tiempo, ¿no? Y esta es la prueba del vaso. Es de larga duración, ocasiona grandes pérdidas. Grandes pérdidas por la disminución de la producción de leche y también porque cuando hacemos tratamiento hay restos de antibióticos, ¿no? Y esos antibióticos y esas leches no podemos utilizar. Esa leche no podemos utilizar para el consumo humano, ¿no? Tiene que descartarse o a veces darse a los terneros, ¿no? Entonces ahí están también las pérdidas de leche, ¿no? Entonces es un problema de salud pública también, ¿no? La mastitis, ¿no? No se Doctor, una puede... pregunta. Sí, adelante. ¿Qué diferencia hay entre mastitis clínica y subclínica? ¿Primero se presenta una y luego la otra? ¿O son dos formas de presentaciones que se pueden dar en la vaca? No, son dos formas de presentación, ¿no? La mastitis clínica que la podemos ver a simple vista y la subclínica que no la vemos. Y eso detectamos con esta prueba que le estoy explicando, ¿no? No es que primero aparece la una, después la otra, no. Puede aparecer directamente la mastitis clínica o la mastitis subclínica, ¿no? Aunque a veces, en algunos casos, directamente aparece la clínica. Y en otros casos, la mastitis subclínica, ¿no? O la mastitis subclínica a veces puede pasar a clínica también, depende de la gravedad, ¿no? O sea que, digamos, en caso, digamos, una mastitis subclínica, o sea, una vaca puede presentar eso, puede presentar la mastitis subclínica, pero puede seguir dando leche normal. Aparentemente normal. No nos vamos a dar cuenta que es anormal hasta que no hagamos la prueba de California. ¿Dónde está? No nos vamos a dar cuenta que la vaca está con mastitis hasta que no hagamos esta prueba. No hay signos clínicos en esta mastitis. En la mastitis clínica, en esta sí hay signos clínicos, ¿no? La leche va a salir con grumos, la vaca se resiste a ser ordeñada, ¿no? Entonces hay signos clínicos, pero la otra en la otra mastitis no hay ningún signo clínico, en la subclínica, ¿no? Por eso se llama subclínica. ¿En ambas baja la producción, doctor? En ambas baja la producción, en ambas baja la producción. Afectan las dos. Y a veces la mastitis subclínica es la de más larga duración. La otra vez la controlamos, podemos controlar con antibióticos. No en todos los casos, pero en una gran mayoría se puede controlar con antibióticos. Pero la mastitis subclínica es más difícil a veces, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Y Sí. si fuera la mastitis subclínica, al momento de ordeñar uno no se da cuenta? No. ¿O no se puede sospechar más o menos de qué? Escúchenme, la clínica quiere decir que clínicamente vamos a diagnosticar tal cosa, dice. O sea, quiere decir que hay signos clínicos, que los vemos o que los sentimos o que la vaca siente algo.
Esa es la clínica, ¿no? Entonces se resiste al ordeño, y la ubre está caliente. Cuando ordeñamos hay la presencia de grumos, podemos detectarlo inclusive a simple vista o con el vaso de fondo oscuro. En esa hay signos clínicos. En la otra no hay ningún signo clínico. En la subclínica no hay ningún signo clínico. Y solamente con la prueba de California es que vamos a detectar esa mastitis, ¿no? Y por eso es importante el diagnóstico de mastitis. Ya les voy a contar algunos casos especiales por experiencia, ¿no? ¿No? Ya. Doctor, disculpe, ¿cómo se llama ese líquido, no? Que se echa al vaso de cuatro partes para saber si hay grumos o Sí, no. vamos a ver ahorita. Vamos a llegar a eso, al diagnóstico, no se preocupe. Ok. Y la mastitis ambiental, que habíamos dicho que hay una mastitis ambiental, estas mastitis, estos microorganismos se encuentran en el piso. Fíjense, esta es una foto del prado. Cuando los tenemos a las vacas en esta sala de espera, o cuando salen a veces de la ordeña, van y la vaca se echa en el piso, ¿no? Y si el piso está sucio o hay presencia de agua o barro, entonces van a penetrar. A veces no se sellaron bien los pezones durante el ordeño, ¿no? Y pueden entrar las bacterias a través del pezón, ¿no? Entonces estas son las mastitis ambientales, que causadas por Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, ¿no? Y la mastitis iatrogénica, iatrogénica ya le dije, que lo produce el hombre, el veterinario, etc., ¿no? Es por el uso a veces de sondas intramamarias que no hemos desinfectado, ¿no? Que no son asépticas, ¿no? Ahí pueden entrar levaduras, hongos, ¿no? Podemos ocasionar nosotros la entrada de esas bacterias. Y la mastitis que se ocasiona por heridas en la piel, ¿no? Aquí en el pezón siempre hay bacterias, ¿no? Que van a estar. Pero si hay una herida, fácilmente las bacterias van a entrar por esta herida hacia dentro de la glándula mamaria, ¿no? Ya dijimos, estas son las bacterias que pueden entrar a través de la piel de los pezones, ¿no? Streptococcus digalactiae, Uberis, Bovis, Cromógenes, Icus, Simulans, ¿no? Entonces, si la piel está dañada, una de estas bacterias puede ingresar, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la mastitis? ¿Qué es lo que pasa cuando el microorganismo entra en la glándula mamaria? En muchos casos, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría, los microorganismos entran por el conducto del pezón, ¿no? Ahí vencen las defensas. En el pezón, normalmente, antes del ordeño o después del ordeño, a los 30 minutos más o menos, se forma un tapón, naturalmente, que es de queratina, una proteína, que impide el paso de microorganismos. Eso ocurre normalmente en las vacas, ¿no? Pero a veces esas bacterias vencen esa barrera y pasan a la glándula mamaria, ¿no? Y muchas veces, en algunos casos, los movimientos que hace la máquina de ordeño ayudan a la penetración de estas bacterias, ¿no? O también pueden entrar, ya lo que dijimos, por heridas que haya en el pezón, también van a entrar bacterias, ¿no? Entonces, primero, seguramente ustedes han llevado en anatomía, en qué materias. Por eso es importante a veces que hagan la disección en diferentes especies animales, no solamente en perros, ¿no? Y vean todos los órganos. De todas maneras, eso voy a tener que hablar con los profesores de anatomía para que les muestren cuál es por ejemplo,
la conformación de una glándula mamaria o deberían tener por ahí glándulas mamarias de vacas en formol para mostrarles las características de esa vaca, de esa glándula. Eso es importante, ¿no? Porque si no, anatomía, histología y otras materias básicas lo estudian de memoria y no saben para cuándo van a utilizar esos conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos los van a utilizar ahora en las etapas finales de la carrera, ¿no? Entonces, en producción de leche también les dan la conformación de la glándula mamaria el doctor Javier Ortiz, ¿no? Hablan de esto. Entonces, llegan los conductos colectores, las bacterias, ¿no? Y pueden llegar hasta los alveolos de la glándula mamaria. Entonces, ahí las bacterias comienzan a producir toxinas. Esas toxinas producen una inflamación, una irritación, y muchas veces producen la muerte de las células alveolares, ¿no? Que son de tejido conjuntivo. Tejido epitelial, perdón. Tejido epitelial. ¿No? Ustedes saben que las glándulas, muchas de las glándulas derivan del tejido epitelial. Y ahí produce la muerte, entonces esas células alveolares ya no van a producir leche, ¿no? Al producirse la inflamación ocasiona una permeabilidad de los vasos sanguíneos, hay un enrojecimiento de la piel, hay una respuesta local de los leucocitos, principalmente neutrófilos y monocitos, y por tanto va a haber un aumento de las células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Estamos hablando de células somáticas y de repente no saben ustedes, o se han olvidado lo que llevaron, o van a llevar, no sé, parte de producción de leche. Las células somáticas lo conforman los leucocitos, ¿no? Principalmente neutrófilos, linfocitos, monocitos, y las células epiteliales de descamación, ¿no? Y también las bacterias, ¿no? Entonces ya cuando la inflamación es grave, ya se produce, especialmente en la mastitis clínica, se produce un edema, hinchazón. ¿Cómo lo detectamos eso? Cuando presionamos un poco a la glándula mamaria con un dedo, queda un poco la impresión del dedo. Entonces ahí tiene edema, hay enrojecimiento, ¿no? Entonces esto es más frecuente observar en la mastitis clínica, ¿no? El diagnóstico, bueno, aquí ya entramos a lo que uno de ustedes preguntaba, ¿no? La mastitis clínica, ¿cómo vamos a diagnosticar? Por los signos clínicos, ¿no? Y especialmente por la prueba del vaso. Y vamos a ver la presencia de grumos, aquí, grumos o coágulos, ¿no? En cambio, la mastitis subclínica no vamos a observarla, no vamos a observar ningún signo clínico a simple vista. Y lo vamos a detectar a nivel de campo con la prueba de California. A nivel de laboratorio ya se detecta con la prueba, con el recuento de células somáticas, ¿no? Pero estas pruebas debe saber tiene que saber hacer el clínico, o el encargado, el veterinario de la lechería, tiene que saberla realizar, estas dos pruebas, ¿no? Esta prueba pueden hacerla inclusive los encargados de la lechería todos los días, ¿no? Hacer la prueba del vaso y por lo menos ver si hay mastitis clínica. Y esta mastitis subclínica ya se la detecta con la prueba de California, ¿no? Esta mastitis subclínica con la CMT o el aislamiento y tipificación de bacterias o el recuento de células somáticas, el PCR también para detectar la mastitis subclínica, ¿no? Pero de rutina, nosotros en la lechería utilizamos la prueba de California, ¿no? El test de California, para la mastitis subclínica. Y para la clínica, la prueba del vaso con fondo oscuro, ¿no? Entonces tengan claro ustedes cuál es la mastitis clínica, cuál es la mastitis subclínica. Ya, más concretamente sobre la mastitis
subclínica, que es la más frecuente en realidad, ¿no? La mastitis subclínica, bueno, eso es lo que ya me he adelantado un poco, ¿no? Detecta los leucocitos, las células epiteliales y los microorganismos, ¿no? No hay leche prácticamente que no tenga bacterias. Siempre van a tener bacterias, ¿no? Pero deben estar dentro de cantidades aceptables, ¿no? Una leche normalmente contiene entre 200.000 puede tener hasta 500.000 células por ml, células somáticas, ¿no? Eso se acepta. Pero aún así, con este valor, vimos ya el anterior cuadro, ya puede haber una pérdida entre 5 a 8%. Pero conforme va aumentando esta cantidad de células somáticas, las pérdidas de leche también van aumentando. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta prueba? El reactivo que se utiliza es el sulfato de sodio o el púrpura de bromocresol. Púrpura es morado, ¿no? Entonces, este reactivo reacciona con la presencia de las células somáticas, ¿no? Y encima de 500.000 células somáticas, produce, si es positiva, produce un aspecto gelatinoso de la leche. Cuando usted se pone aquí la mitad, cierta igual cantidad de leche y del reactivo, ¿no? Entonces, si es mastitis, vamos a ver una precipitación, la formación de la leche con el reactivo, un aspecto gelatinoso o mucoso, como mucus se ve, ¿no? Eso indica que hay mastitis, ¿no? Pero vamos a ver cómo la clasificamos todavía, ¿no? Entonces lo que utilizamos es esta sustancia, ¿no? Ya. Entonces aquí estamos echando partes iguales del reactivo, o a veces, por ejemplo, ya hemos visto en el Prado, lo hacemos con jeringa, con la pistola dosificadora, ¿no? La jeringa automática. Ahí ponemos con esas 2 ml del reactivo y más o menos la misma cantidad de leche, ¿no? Entonces se mueve la paleta, ¿no? Y más o menos a los 40 segundos a un minuto se puede ver la reacción, ¿no? Si es que es mastitis, va a haber esa formación de un mucosa o gelatinosa de la mezcla entre la leche y el reactivo, ¿no? Siempre es bueno esperar, no leer de inmediato, ¿no? Porque a veces nos da falsas reacciones si leemos de inmediato. Entonces hay que esperar de 40 segundos, más 30, 40 segundos, para que reaccionen bien el reactivo. Bueno, eso hubiésemos podido hacerlo en el Prado, ¿no? Pero no hay todavía un tren para llevarlos al Prado porque son muchos alumnos. Yo necesito 2 vagones con ustedes. Entonces, aquí está la interpretación. ¿Cómo interpretamos? Bueno, cada veterinario en realidad ya tiene que tener esa habilidad de poder clasificar los grados de positividad con esta prueba, ¿no? Entonces, tiene que tener alguna experiencia ya este veterinario. Entonces, cuando decimos trazas significa pequeñas cantidades o pequeña reacción, en este caso, ¿no? Entonces hay una ligera precipitación, bueno, mira, inclusive aquí con una leve reacción, ya hay 300.000 células somáticas por ml. O sea, ya hay una pérdida de un poquito más del 5%, ¿no? Que generalmente a veces con esa reacción esto puede revertirse inclusive ordeñando un poquito más frecuente, ¿no? Yo hacía eso en una lechería. Si me reaccionaba un poquito, en vez de hacer 3 ordeños, 2 ordeños, hacía 3 ordeños en esa vaca, ¿no? O igual inclusive hasta aquí, leve positivo, ya es un gel un poquito más viscoso, más mucoso, ya significa 900.000 células por ml. Entonces,
puedo ponerle ya en mi cuaderno de registro que tiene una cruz, ¿no? Es leve positivo. Entonces, esto no necesitan tratamiento, solamente con ordeños un poquito más frecuentes y ordeñar a fondo puede desaparecer la mastitis. Positivo, ya es un gel un poquito más espeso y viscoso. Aquí ya hay 2.700.000 células por ml, ¿no? Entonces ya esto me está produciendo aproximadamente ya un 15 a 20% de pérdidas, ¿no? Por ejemplo, aquí este es negativo, ¿no? Aquí es levemente positivo, ¿no? Ya vemos la formación de este gel. No, este sería levemente positivo. Este ya sería con 2 cruces tal vez. Y este ya con 3 o 4 cruces, ya prácticamente se pueden detectar grumos o pueden salir en la prueba del vaso ya positivo, ¿no? Entonces, cada uno de estos pocillos representa un pezón, ¿no? Entonces, tenemos que anotar en nuestro registro cuál de los pezones tiene mastitis para después hacer tratamiento. Por ejemplo, ya está en una mastitis avanzada. No todos los pezones van a tener el mismo grado de mastitis. Algunos tienen mucho más, como por ejemplo, este no tiene nada, muy leve, y también ya está con una cruz. Este sería negativo, sería una cruz, 2 cruces y 3 cruces, ¿no? Pero para eso, por supuesto que el veterinario tiene que tener nomás una destreza, ¿no? Esto no lo hace el vaquero, esto tiene que hacerlo el veterinario. Ya les voy a decir qué es lo que yo hacía, ¿no? Porque para dar esta materia uno tiene que tener también alguna experiencia para contarles, si no, ¿de dónde les voy a contar? De los libros no es suficiente. Entonces, el tratamiento sí es un problema en la mastitis, ¿no? No siempre los tratamientos resultan efectivos, ¿no? En la mastitis subclínica, muchas veces tenemos nomás que hacer el intento, por lo menos al principio, cuando una vaca tiene mastitis, en vez de ordeñarla 2 veces al día, se pueden ordeñar 3 o 4 veces al día, durante 3 a 4 días, ordeños al máximo, ¿no? Sacando toda la cantidad de leche, ¿no? Muchas veces sin tratamiento esto se puede resolver. Si no se resuelve con esa mayor cantidad de ordeños, esas vacas se deben tratar en el momento del secado, o sea, cuando acaba la producción de leche de la vaca, ¿no? El periodo de lactación, ahí se hace el tratamiento con pomos intramamarios, ¿no? Intramamarios de secado que vienen, ¿no? Nosotros estamos haciendo con propóleo y algunas nos dio buen resultado, pero no pudimos medir bien por ese problema de mala alimentación de las vacas, ¿no? Pero se utilizan pomos intramamarios, antibióticos, previo, por supuesto, a hacer un antibiograma, un cultivo y antibiograma mejor, ¿no? Eso cuando no resolvemos con ordeños frecuentes, ¿no? Ahora, en la mastitis clínica, eso sí, definitivamente se tiene que hacer nomás directamente con antibióticos, igual que en la anterior, con un antibiograma previo, ¿no? Si no podemos curar durante el ordeño, durante la etapa de lactación, ya a esa vaca hay que dejarla hasta el momento del secado, o sea, cuando termina la lactación, ¿no? Hacer un nuevo intento, ¿no? Y hay que evaluar cómo resultó este tratamiento. Y si realmente a veces se llega a perder un cuarto, ¿no? Un cuarto de la glándula mamaria. Y el veterinario tiene que evaluar, ¿no? A ver, esta vaca me producía 40 litros, me está produciendo con esta 30. Tal vez sí es rentable todavía, ¿no? Pero si ya me produce 6, 7, 8 litros, 9 litros,
tal vez ya no es rentable. Entonces, en esos casos hay que ver la posibilidad nomás de eliminar al animal. De todas maneras, yo les voy a contar algunas experiencias que tuve en eso. O sea, no es solamente hacer el tratamiento. El tratamiento es lo más costoso y no siempre ustedes han visto que resulta efectivo, ¿no? Pero el control, la prevención, eso es mucho más importante, ¿no? Y es más barato, ¿no? Hacer el lavado de los pezones simplemente. Esto es una foto del Prado, ¿no? Hacer el lavado de los pezones, no echar agua aquí, sino simplemente aquí. Porque aquí arriba puede haber restos de materia fecal, barro, y si lavamos, el agua va a chorrear y puede entrar por el conducto del pezón, ¿no? Entonces, mejor solamente lavar esta parte y secar. Ahora hay papel en los supermercados, ¿no? Barato, ¿no? Que se puede utilizar esos pedazos para secar bien los pezones. Entonces, la primera medida es el lavado adecuado de los pezones, el secado, ¿no? Y luego hacer la prueba del vaso todos los días, el vaso con fondo oscuro, para detectar por lo menos mastitis clínica, ¿no? Ahora, también, si es con la máquina de ordeño, hay que controlar la máquina de ordeño, que no, por ejemplo, la succión que hace la máquina de ordeño, cuando ya se terminó de ordeñar una vaca y sigue la máquina de ordeño funcionando y no sale leche, eso también puede lesionar los pezones y aumentar las posibilidades de la presentación de mastitis, ¿no? Y si es con las manos, yo estuve en las dos situaciones, yo tuve la oportunidad de asistir a una lechería. Las manos debe lavarse el ordeñador, las manos, con agua y después con una solución que contenga hipoclorito de sodio, lavandina a un bajo porcentaje, ¿no? No más del 2%. Otra medida adecuada es seleccionar a las vacas, ¿no? Las vacas con mastitis se ordeñan al último, ¿no? Y primero se ordeñan las vacas sin mastitis. Yo les ponía a veces un collarcito, un collar de plástico, ¿no? De esas soguitas de plástico, para identificar a las vacas, ¿no? Las vacas que tenían mastitis les ponía un collarcito que no tenían, les ponía verde, ¿no? Y las que tenían mastitis les ponía un collar rojo, ¿no? Entonces las ordenábamos a las vacas para que entren más o menos en ese orden. Después las vacas también se acostumbran a entrar en ese orden y no hay problema, ¿no? Entonces siempre las vacas con mastitis ordeñar al último, ¿no? Para que no contagien a las otras vacas. Entonces, todos esos detalles son importantes, ¿no? Las pezoneras igual. Primero desinfectan en un balde que tenga solamente agua, ¿no? Después de ordeñar a la vaca, se mete dentro de este balde que tiene agua, entonces queda un poco ya de la leche ahí. Y después pasan al otro balde donde ya tiene la solución desinfectante, que generalmente es hipoclorito de sodio al 4%, ¿no? 3 a 4%. No se utiliza también a mayor porcentaje ni menor, ¿no? Esa es la concentración adecuada, ¿no? Entonces, eso debe hacerlo el ordeñador todos los días, ¿no? Y ahí muchas veces están los errores o fallos en el manejo, ¿no? No desinfectan bien las pezoneras, ya se produce mastitis. El control de la máquina de ordeño, sin ordeñar demasiado. Esto ya está. Ahí está. Lavado y desinfección de las pezoneras. Y después que acabamos el ordeño, siempre debemos hacer el sellado de los pezones. Porque cuando
cuando termina el ordeño de una vaca, el conducto del pezón queda abierto hasta por 20, 30 minutos, ¿no? Entonces se le pone este sellador que es a base de una solución iodada, es lo mejor, ¿no? Aunque hay otros selladores, pero siempre el yodo es uno de los mejores desinfectantes. No es yodo puro, por supuesto, ¿no? Tiene otro adyuvante más, ¿no? Que es medio oleoso, ¿no? Por ejemplo, la povidina iodada es muy buena, ¿no? Pero ¿Al cuánto por ciento, doctor? no, esto ya viene en la concentración adecuada, ¿no? Vienen con otra composición más, no solamente yodo, pero la principal sustancia es el yodo, ¿no? Vienen siempre selladores de pezones especiales para vacas, ¿no? No es bueno prepararlo porque nosotros a veces no tenemos todos los ingredientes que entran en ese sellador de pezones, pero la base es el yodo. Bueno, siempre cuando vamos a hacer tratamiento, también debemos hacer tratamiento de las vacas. Antes de sellar, se hace el tratamiento de mastitis en los pezones y después se los sella. Entonces, este sellado de los pezones, bueno, es una buena práctica, porque de aquí a veces las vacas se salen y se echan, ¿no? Y si está abierto el canal del pezón, van a penetrar bacterias, ¿no? Entonces, hasta que se forme esa capa, ese tapón de queratina, el sellador puede impedir la entrada de bacterias. Ese es el objeto de utilizar este sellador de pezones. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, les voy a contar algunas experiencias que tuve en esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo les voy a decir, cuando ustedes, tal vez algunos entren a la parte de producción de leche, ¿no? Y los van a contratar en algunas lecherías. Entonces, lo que tienen ustedes que hacer, lo primero, es hacer una evaluación del problema de mastitis. ¿Cómo? Con la prueba del vaso y con la prueba de mastitis, de CMT, California, ¿no? California Mastitis Test. Entonces, ustedes al llegar, bueno, también controlar, llevar los registros es importante, ¿no? Eso en la parte de producción de leche seguramente les hacen énfasis, ¿no? Antes que haya en la computadora, yo me hacía un cuadrito que había adaptado de lo que es de cerdo, porque yo trabajé en cerdo también. Había adaptado el cerdo a las lecherías, y entonces había un cuadro, ¿no? Con cartulina donde yo se lo diseñé para el vaquero, ¿no? Donde vaca que abortaba me ponía un chinche color rojo, ¿no? Vaca que había tenido mastitis clínica, igual me ponía un chinche. Entonces yo venía y veía inmediatamente los problemas que había en esa lechería, ¿no? Porque yo no iba todos los días, iba una vez a la semana, pero en esos 4 o 5 días ya pueden ocurrir algunos problemas. Y mirando ese cuadro yo me daba cuenta rapidito de los problemas que había, ¿no? Entonces, cuando uno va a comenzar con una lechería, hay que hacer toda esa evaluación, las pruebas de mastitis, cuánto estaban produciendo, es importante medir la producción de leche, cuánto estaban produciendo esas vacas al momento que usted va a entrar como veterinario de esa lechería. Anótelo porque esas son cuestiones de experiencia mía, no lo van a encontrar en la literatura tal vez. Y no solamente es mastitis, hay que chequear brucelosis, hay que chequear tuberculosis, que son enfermedades, ya hemos visto, zoonóticas, ¿ya? Entonces, y hay que decirle, bueno, señor, mire, usted su promedio de leche, y eso es lo que yo, por ejemplo, entré a una lechería, lo primero que hice es ver la producción de leche, estaba en 6 litros de leche. Entonces, mire, señor, usted tiene 6 litros de producción de leche. Tiene estos problemas. Hay que eliminar estas vacas con brucelosis, estas con tuberculosis. Por mastitis ya que no se pueden recuperar, hay tantas vacas, hay que eliminar esas vacas. No hay más recursos a veces, ¿no? Entonces comenzamos
mostrándole cómo está la situación de la lechería en ese momento, qué medidas se deben tomar. No, no es nomás entrar y seguir en el ritmo nomás que seguía esa lechería, ya hace de repente años. El veterinario tiene que hacer cambios para mejorar la producción y productividad de esos animales, ¿no? Un poquito más cambiaremos la forma de hacer asistencia técnica, ya más técnica, utilizando criterios técnicos, ¿no? Bueno, esta vaca, el señor ya tiene pues mastitis crónica en los 4 cuartos, está produciendo 3 litros. ¿Qué sentido tiene tenerla? Hay que eliminar, ¿no? Hay que mandar al matadero, ¿no? Ahora, en una oportunidad yo tuve problemas, el otro problema son las personas encargadas de la lechería, que están los ordeñadores, los vaqueros. Tienen que ser personas responsables, ¿no? Yo tenía problemas de que una vaca no podía curarlas de mastitis, y algunas salían un poco de sangre. Y les preguntaba a veces a los vaqueros, ¿qué pasa con estas vacas? ¿No han notado algo raro en el manejo? ¿Qué pasa? Hasta que uno de ellos me llama y me dice así, medio de oculta, señor, ¿sabe qué? Eusebio, cuando las está arreando las vacas de los potreros, para que se apuren, las patea en las ubres. Entonces el problema era ese. Eran traumatismos que ocasionaban en la vaca. Yo nunca iba a poder curar con antibióticos, ¿no es cierto? Entonces tiene que el veterinario que ser hábil para detectar las causas de mastitis, ¿no? Entonces, ese vaquero, yo le dije a los dueños, mire, no podemos tener personal que nos esté causando daño a las vacas, por favor, tiene que retirarlo a ese personal. Y lo retiró, ¿no? Lo retiró, y ya al nuevo, ya, eso es importante, el veterinario tiene que concientizar al personal de la lechería, ¿no? Porque la producción va ligada al buen manejo, al buen manejo que haga ese personal que está en contacto directo todos los días. El veterinario no está en contacto directo, pero podemos nosotros darnos cuenta de que los problemas hay o no se están solucionando por la producción, por la productividad, por la mastitis que va apareciendo, ¿no? Si va disminuyendo la mastitis, quiere decir que está yendo mejor, ¿no? Entonces, con todas esas medidas, hay que entrar a una lechería y después ya, bueno, el problema es la alimentación. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para la alimentación? Hay que ver qué cosa, con qué alimenta se alimenta esa lechería. ¿Está correcta la alimentación? ¿Le dan concentrados? ¿Le dan forrajes verdes? ¿Hay silos si es que necesitan? ¿No? Entonces, todos esos aspectos, no es solamente hacer el tratamiento para mastitis y listo, pero hay que ver los otros aspectos más que pueden influir en la presentación de mastitis y en general en la producción y productividad, ¿no? Y hay que demostrarle al ganadero, mire, porque con la producción de esas vacas le van a pagar a ustedes sus honorarios, pero tiene que demostrar. Le dije, bueno, señora, ustedes estamos entrando con 6 litros, vamos a hacer tales medidas, esta vaca se elimina, esta otra vaca se elimina. No tenían vaquillas de reemplazo. ¿Por qué? Porque la mortalidad era elevada. Hay que también hacer énfasis en el reemplazo de los animales. La señora no tenía para comprar vacas o vaquillas de otro lado. Entonces tenían que ser de ahí, ¿no? Y habían comprado unas vacas muy buenas productoras de leche de los menonitas, pero en la lechería no les dieron el buen trato y enfermaron con mastitis y tuvimos que eliminar a esas vacas, ¿no? Bueno, Doctor, una pregunta. sí, ¿Cuál es el tiempo límite para esperar que una vaca se sane de mastitis para descartarla luego? Después de hacer todo el tratamiento y fijarse ambientalmente. ya. Generalmente se le da una última opción en la etapa del secado, o sea, cuando termina la lactación, no estoy diciendo la ordeña, la lactación, o sea, la lactación es, por decirlo, 8 meses, 8, 9 meses, 9, 10 meses. Al terminar los 10 meses,
se le hace, si no han resultado satisfactorios los tratamientos durante la lactación, se le hace un último intento de tratamiento en la etapa de secado, ¿no? Porque ya no va a estar en producción. Si no responde bien a ese tratamiento, hay que evaluar cuál es la producción de esa vaca, ¿no? Es lo que yo le decía, si un cuarto está afectado y no se pudo curar, pero los otros 3 cuartos producen 20 litros, 25 litros, tal vez es rentable todavía. Pero si ya me produce, ya están 2 cuartos afectados, me produce 8, 10 litros, mejor es eliminar a esa vaca, ¿no? Eso es lo que tiene que evaluar el veterinario. La cuestión de rentabilidad es lo que ya ustedes tienen que ver en una lechería. No es que vamos a hacer tratamiento indefinidamente, no. Hay que ver cuál es la producción o productividad de ese animal, si es rentable todavía o no, ¿no? A veces se pierden totalmente un cuarto, pero esa vaca es buena productora, entonces la sigo manteniendo, ¿no? Así es. ¿Qué estaba? Ya, doctor, gracias. Ya. Entonces yo le dije, bueno, señora, usted me arregla, ya solucionaremos este problema de mastitis, eliminaremos las vacas, ya están eliminadas las que tenían brucelosis, tuberculosis, libre de esas enfermedades. Ahora, de aquí adelante, lo que tenemos que hacer es mejorar la alimentación. Solamente les daban a ellos pasto picado. No, le dije, vamos a darle concentrado. Y de acuerdo a la producción también de cada vaca, ¿no? No es que a todas las vacas se les da lo mismo de alimento, no. A las vacas que producen más hay que darle un poquito más de concentrado, pero también asegurarnos la cantidad de forraje verde, ¿no? O en algunos casos silos, no llegamos nosotros a la producción de silos, pero tuvimos reservas de pastos, ¿no? Porque le hice sembrar inclusive pastos de corte, ¿no? Y las otras lecherías que producían, que bajaban la producción en invierno, nosotros subíamos porque teníamos reservas de pasto, ¿no? Entonces, todas esas cositas tiene que aprender, que ver el veterinario, ¿no? Cuando está asesorando una lechería. Entonces, al final le dije, bueno, tenemos que tener reemplazos. No habían eliminado vacas, pero no había reemplazos. Entonces, comenzamos a hacer la crianza de las terneras, de las vaquillas, ¿no? Y yo le dije, de aquí unos 2 años vamos a tener reemplazos y vamos a comenzar ya a mejorar más la producción de las vacas. Y fue así, ¿no? De 6 litros yo no subía, yo le dije, vamos a subir a 10. No subimos a 10, subimos a 15 litros de promedio de producción, con todas esas medidas. Entonces el dueño está contento y me dice, sí, doctor, le voy a pagar lo que usted me pide de sus honorarios, ¿no? Pero si usted no les demuestra que con su asistencia está ganando más el productor, va a decir, no, doctorcito, mejor mi vaquero nomás que siga, ya es mucho gasto en pagarle su sueldo a usted, que siga nomás mi vaquero, ¿no? Entonces es importante la calidad de servicio que prestemos al productor. No es solamente entrar en la rutina y lo que hacían ellos voy a seguir haciendo, no. Tienen que producir cambios ustedes en esa lechería. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, Sí, una pregunta. Yo había escuchado que para una de las maneras de control ya. era que después del ordeño, hacer que los terneros de las vacas empiecen a chupar, que a causa de la saliva eso servía como sellado. Sí, eso se hace principalmente con gir, con el ganado gir se hace porque de alguna manera también la lactación de los terneros ayuda a que la vaca largue toda la leche, ¿no? Largue toda la leche, entonces no hay un medio, no queda el medio de cultivo ahí para que entre microorganismos, ¿no?
Se puede hacer eso, creo que, no sé si en Todos Santos están haciendo eso con los GIR, pero generalmente en GIR, pero en vacas así de Holando, es una pérdida de tiempo estar haciendo, imagínense, ¿no? Ordeñar, después llevar a los terneros que chupen, no. Es más práctico estar hacer el sellado de los pezones, pero un buen sellado, por supuesto, con sustancias adecuadas, ¿no? A base de yodo, etc. ¿no? Se puede hacer eso, pero es mayor tiempo que necesitamos, porque después hay que separar nuevamente el ternero, llevarlo, se pierde tiempo bastante, ¿no? Porque hay otras actividades que tiene que hacer el personal. Yo en la lechería que tenía, no eran muchas, eran 30 vacas, solamente había un vaquero y su señora y su mujer que ordeñaban, nada más, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el Prado, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿no? Bueno, en las empresas ya privadas, lo que se busca es la rentabilidad, ¿no? Buen personal, poco personal, pero personal eficiente, eso es importante. Se puede hacer eso, disminuye un poco los problemas de mastitis cuando se hace con el ternero al pie, pero es más laborioso cuando ya estamos hablando de 30, 40 vacas, 50 vacas, imagínense, no puedo estar en cada uno llevándolo al ternero, haciendo que mame, no. Se complica a veces el manejo, ¿no? Eso es. En lecherías pequeñas, bueno, se puede hacer eso, ¿no? Pero aún así siempre hay el riesgo de que, no sé si les mostré una fotografía antes. Aquí al comienzo estaba. Esta era de una lechería, ¿no? Esta es a nivel de campo, cómo se hace. Miren, fíjense las condiciones en las que están los animales. No están en un ambiente, una lechería tecnificada, ¿no? Están ordeñando a campo, ahí está el ternero al pie, ¿no? Claro, en este medio así tan adverso, bueno, el ordeño y se complica más, ¿no? Inclusive yo he visto a nivel de campo que están limpiando los pezones con la cola, y la cola está pues muy contaminada, ¿no? Entonces, a nivel de campo muchas veces se omiten estos aspectos que hacen que se presenten mastitis en esos animales, ¿no? Y a nivel de campo no lo hacen, no hacen la prueba de California, no hacen la prueba del vaso, pero nosotros ya no tenemos que estar en ese ritmo de manejar animales en estas situaciones. Ya tenemos que hablar de lecherías tecnificadas, rentables, ¿no? Y que sea la leche también de buena calidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, la leche puede estar contaminada seguramente con bacterias, todo ya sale contaminada con bacterias del medio ambiente, y esa leche va a ir hacia el productor, ¿no? Entonces hay que tomar. La leche es pues un medio de cultivo muy eficiente, ¿no? Las bacterias se multiplican rápidamente. Ese es el problemita con tener ternero al pie. Y eso lo hacen en las lecherías tradicionales, ¿no? En las producciones de leche, que no son tecnificadas mayormente. Doctor, Sí. ¿qué importancia tiene el secado de los pezones después de toda la temporada de ordeño de la vaca, digamos los 10 meses? ¿Tiene alguna importancia el secado para evitar la mastitis? No, sí, porque los pomos de secado son pomos de secado de larga acción. ¿Ya? Los pomos que se utilizan normalmente son de corta duración. En cambio, los pomos de secado ya son de larga acción. Y es importante que si se tenía una mastitis leve, con los antibióticos se elimina esa mastitis, y para prevenir la presentación de la mastitis en la próxima lactancia. Es importante eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque
la mastitis se presenta en las primeras etapas de la lactación, ¿no? Y si ya tuvo mastitis una vaca, el problema de mastitis se va a agravar más en la nueva lactación, ¿no? Es importante por eso tener controlado el problema de mastitis cuando termina el ciclo de producción de esa vaca, ¿no? Para no tener problemas posteriores en la nueva lactación. Sí, es importante el secado. Gracias. Bien, joven, entonces, si no tiene más preguntas, nos veríamos. Estas son en realidad los temas un poquito más amplios. En las próximas clases ya vamos a avanzar hasta 2, en algunos casos 3 temas ya, ¿no? Porque son bastantes los temas que tenemos que tratar en bovinos y en las otras especies. Bien, joven, entonces no se olviden pasarle la lista a su compañera o al grupo para que les haga anotar para la campaña de cantidad. Los que quieran, Ok, doctor. no es obligatorio, ¿no? Los que quieran les voy a dar algún estímulo, no económico, sino del no. ¿Campaña de qué, doctor? Disculpe. De rabia que hablamos hace un momento. Por favor, que su compañera Yulisa les manda nuevamente mensaje a sus compañeros. Algunos hasta ahora han entrado tarde, no han escuchado. Les manda ese mensaje, ¿ya? ¿Me escuchó Yulisa? Yulisa, se fue. Yulisa. ¿Está? O ya huyó. Si no, le pongo falta. Yulisa. Yo quiero presidentas responsables. Yulisa, ¿está? Falta. El otro vicepresidente, Garbizo Walter. ¿Está? Sí, doctor, estoy acá. Ya. Entonces, igual, si no está su compañera, usted recomiéndeles de lo que hemos hablado para la campaña de antidaria, ¿ya? Vacunación antidaria, ¿ya? Listo, doctor. Ya. Bien, joven, entonces nos veremos la próxima clase. Estas grabaciones les paso más tarde o mañana. Ya, doctor, hasta luego, gracias. Hasta luego. Ok, doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, joven. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, señoras, señoritas. No, doctor. Hasta luego.